Si en 2025 crees que lograr que tu podcast sea descubierto y escuchado por nuevas audiencias es difícil, no te das una idea de lo complejo que era hace un par de años atrás. Tal vez me hayas escuchado decir que los podcasters que llegaron antes que nosotros a este medio no solo eran creadores de contenido, sino que también eran divulgadores del formato. Por poner un ejemplo nomás, Emilcar, Sune, Eove no comenzaron hablando de podcasting. Comenzaron hablando de otras cosas que les resultaba interesante compartir con, entre comillas, su audiencia. Y digo entre comillas porque su audiencia todavía se estaba definiendo. Hace algunos años, cuando escuchabas un podcast, el podcaster te decía que podías dejarle un comentario, que podías dejarle 5 estrellas en Apple. También te decía que podías escucharlo en iVoox, en Apple Podcast y en el resto de los reproductores de podcast. Hace algunos años, cuando Spotify y YouTube le daban la espalda al podcasting, había que explicar paso a paso cómo podían escucharnos. Y aunque algunos podcasters lo siguen haciendo, yo no creo que eso siga siendo necesario. La gente ya sabe dónde y cómo hacerlo, por lo que podés dedicar tus energías a otra cosa. Yo, por ejemplo, en este podcast, hago hincapié en que te suscribas a la newsletter para recibir cada semana mis correos sobre podcasting. ¿Cómo lo haces? Entrando a leomenendez.com/newsletter. Tampoco hace falta explicar mucho más. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo. Les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Antes, cuando yo quería recomendar un podcast, compartía el enlace de iVoox, porque ahí era donde subía mi podcast, pero también a donde yo los escuchaba. Punto a favor para iVoox, la gran labor de democratización que hizo del audio, permitiendo que miles de personas, sobre todo en España, se acerquen al formato de alguna u otra manera. Porque esto tal vez no lo sepan muchas personas, pero en el resto del mundo iVoox es prácticamente desconocida. Algo que yo recuerdo claramente es que al compartir el enlace en mi primer podcast a 2 amigos muy cercanos, tuve que explicarles cómo debían escucharlo. Tuve que decirles que se tenían que descargar una aplicación y darle play desde ahí. ¿Y para qué una persona que no escuchaba podcast se iba a descargar una nueva aplicación? Incluso hubo personas a las que directamente les pasé el audio porque la curva de aprendizaje de tener que descargarse y registrarse en una nueva aplicación para escuchar un podcast era demasiado grande. Yo iba a convenciones sobre The Walking Dead en donde tenía la posibilidad de subir al escenario para hablar sobre la serie y de paso promocionar mi podcast. Y cuando bajaba del escenario y la gente me preguntaba por él, por mi podcast, era imposible de explicarles en un lugar con tanto ruido y zombies caminando a mi alrededor cómo carajo hacer para escucharlo. ¿Entendés lo que te digo? La gente que era fan de The Walking Dead me preguntaba por mi podcast porque se habían interesado y creían que yo tenía cosas para decir sobre la serie. Pero escucharlo les demandaba demasiado trabajo. Lo mismo cuando mi amigo Mago Punky, una de las personas a las que te digo que les compartí el primer episodio de mi podcast, difundía podcast cinematográfico de Marvel en Instagram. Él publicaba algo en Instagram sobre el podcast o sobre Marvel directamente y abría DM a cada persona que interactuaba con él. Y después de charlar un rato sobre Marvel, les enviaba el enlace a iVoox. Por lo cual, mucho trabajo y esfuerzo al pedo. Todo, absolutamente eso cambió cuando Spotify abrió sus puertas al podcasting. Y aunque llevar nuestro podcast allí era gratis, años después pagaríamos un precio demasiado alto.